Podemos ver que el estado de este paciente era bastante peor que al principio. Podemos ver cómo en la zona frontal ha perdido el poco pelo que le quedaba y además en la coronilla ha perdido todavía más pelo. Y como vemos, si este paciente se quisiera hacer un injerto de pelo, la zona de antes está muy tocada y está mucho peor que antes de empezar el tratamiento. Doctor, llevo meses con el tratamiento y se me cae el pelo más que nunca. ¿Qué puedo hacer? Estoy completamente desesperado. Si te encuentras en esta situación, podría decirse que estás de suerte, puesto que en este vídeo te voy a explicar el motivo más probable por el que se te cae el pelo tras seguir un tratamiento contra la alopecia androgenética. Y esto no es otro que el efecto shedding. Si llevas varias semanas o varios meses utilizando un tratamiento contra la alopecia androgenética, por ejemplo, si has utilizado minoxidil o finasteride o la combinación de ambos, ¿no? Y tras varias semanas o varios meses has notado que se te cae el pelo más de lo normal y te encuentras con una situación capilar peor que antes de empezar el tratamiento. Esto seguramente se debe al efecto shedding. Y este efecto, el efecto shedding, es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del consumo de fármacos como finasteride, minoxidil, dutasteride o ketoconazol es algo bueno, puesto que indica que el fármaco está siendo efectivo en nuestro caso. Y no deberemos preocuparnos, puesto que el pelo perdido volverá a crecer. Es decir, que si ahora mismo te encuentras en una situación peor que al principio de empezar el tratamiento, no debes preocuparte, puesto que pasado un cierto periodo de tiempo recuperarás todo el pelo que has perdido y además conseguirás regenerar pelo en las zonas afectadas por la alopecia. Evidentemente, el efecto shedding que podamos sufrir derivado del uso de compuestos como sopalmeto será más leve que el efecto shedding que podamos sufrir, por ejemplo, con el uso de finasteride, puesto que esta última es una droga mucho más potente. Y antes de que me lo preguntes si has cambiado tu tratamiento o si piensas cambiar tu tratamiento a un tratamiento más potente, podrás volver a experimentar el efecto shedding. Es decir, por ejemplo, si cambias sopalmeto por finasteride o si cambias finasteride por dutasteride, podrás volver a experimentar el efecto shedding. No obstante, lo que sí que podría pasar es que este efecto fuese más leve que el primero que experimentaste al empezar el tratamiento contra la alopecia androgenética. Por ejemplo, si empezaste a utilizar finasteride y lo cambias por dutasteride, es posible que este segundo efecto shedding sea más leve que el que experimentaste al empezar el tratamiento con finasteride. Y me gustaría ilustrarte esto que te acabo de explicar sobre el efecto shedding con el caso de un suscriptor de 32 años que utilizó el Big 3, es decir, utilizó finasteride, minoxidil y ketoconazol y además utilizó el dermaroller durante 5 meses. En estas imágenes podemos ver el estado inicial de este paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos, la alopecia de este paciente era muy significativa. Estaba afectado de forma evidente en la coronilla y además tenía una falta de densidad tremenda en la zona frontal. Digamos que este paciente estaba entre un Norwood 6 y un Norwood 7, pero prácticamente llegando a ese Norwood 7, puesto que vemos que lo poco que le quedaba en la zona frontal lo estaba perdiendo y la coronilla estaba prácticamente despoblada del todo. Y en esta imagen podemos ver el estado del paciente a octubre de 2021 y como vemos no hay cambios aparentes, más que este paciente se ha cortado el pelo y tiene el pelo más corto, pero como vemos la coronilla está prácticamente igual que al principio. Y en estas siguientes imágenes tomadas en noviembre de 2021, cuando este paciente ya llevaba 3 meses con el tratamiento, podemos ver que el estado de este paciente era bastante peor que al principio. Podemos ver cómo en la zona frontal ha perdido el poco pelo que le quedaba y además en la coronilla ha perdido todavía más pelo. Y como vemos, si este paciente se quisiera hacer un injerto de pelo, la zona de antes está muy tocada y está mucho peor que antes de empezar el tratamiento. Y esto se debe al efecto shedding. Y esta situación no es muy agradable, ¿no? Verse peor que al principio de empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética, puesto que uno empieza un tratamiento contra la alopecia esperando encontrarse mejor que al principio. Y de repente, pasadas unas semanas o unos cuantos meses, te encuentras mucho peor que al principio. Te miras al espejo y te puedes llegar a desesperar, pero esto suele ser un indicativo de que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso y por tanto lo peor que podemos hacer es dejar el tratamiento o cambiarlo.
lo que debemos hacer es mantener el tratamiento y ser pacientes, puesto que el pelo perdido volverá a crecer. Como vemos en estas imágenes tomadas en diciembre de 2021, tan solo un mes después de las anteriores, donde el paciente se encontraba mucho peor que al principio. Ahora, solo un mes después, vemos cómo empiezan a aparecer una gran cantidad de pelos miniaturizados y pelos terminales en la zona frontal, donde antes prácticamente no había nada de nada. Y esto es el indicativo de que el tratamiento está siendo efectivo en el caso de este paciente. Y además vemos el mismo efecto en la coronilla. Vemos una gran cantidad de pelos miniaturizados y de pelos terminales que aparecen en una zona donde antes prácticamente no había nada de nada. Y como era de esperar, un mes después, en enero de 2022, este paciente sigue mejorando y vemos cómo la zona frontal, que antes estaba completamente despoblada, ahora está llena de pelos oscuros, de pelos terminales sanos y de pelos miniaturizados que se están convirtiendo en pelos terminales sanos, y además la coronilla pasa más de lo mismo. Vemos como una zona que antes estaba completamente despoblada, ahora vemos una gran cantidad de pelos oscuros, pelos terminales sanos y pelos miniaturizados que se están convirtiendo en pelos terminales. Y este paciente ahora mismo lo único que tiene que hacer es mantener el tratamiento de forma indefinida. Y cuando llegue al año con el tratamiento, seguramente haya recuperado prácticamente la totalidad de la zona frontal y la coronilla, puesto que vemos que la evolución que ha experimentado este paciente en tan solo 5 meses ha sido sencillamente brutal. Y como ves, sufrir el efecto shedding como consecuencia del uso de fármacos como finasteride, minoxidil, dutasteride, sopalmeto o ketoconazol es algo bueno, y aunque a priori uno podría pensar que se encuentra en una situación peor que al principio y que esto puede llegar a desesperarte, la realidad es que, aunque no es evidente, esto es un buen síntoma. Es un síntoma del que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso, y por tanto lo único que tenemos que hacer es ser pacientes y seguir con el tratamiento, puesto que conseguiremos recuperar el pelo que hemos perdido al principio y además mejoraremos nuestro estado inicial. Además, si en tu caso, por el motivo que sea, el tratamiento que has seguido no ha sido todo lo efectivo que esperabas y te estás planteando realizarte un injerto de pelo, debes ser consciente de que no has perdido tu tiempo, puesto que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento contra alopecia androgénica que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Por lo tanto, como digo, no habrás perdido tu tiempo y este tratamiento que hayas seguido habrá sido útil si al final decides realizarte un injerto de pelo. Me gustaría que te quedases de este vídeo con 2 ideas claras. Lo primero es que lo peor que puedes hacer con diferencia si has seguido un tratamiento contra la alopecia androgenética y tras varias semanas o varios meses te encuentras con una situación capilar peor que al principio, es decir, si has perdido una mayor cantidad de pelo de lo normal, es dejar el tratamiento, interrumpir el tratamiento. Esto es lo peor que puedes hacer, por tanto, no lo hagas, puesto que esto es un indicativo de que el tratamiento que estás siguiendo está siendo efectivo en tu caso, por mucho que esto no sea algo evidente. Y por tanto, lo segundo que quiero que te quedes de este vídeo es que si te ha sucedido esto, si has perdido más pelo de lo normal pasados unas semanas o unos meses, lo que tienes que hacer es mantener el tratamiento que has seguido, puesto que no solamente conseguirás recuperar tu estado inicial, sino que además lo vas a mejorar. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejando un like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si quieres saber cuál es el mejor tratamiento que puedes seguir para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.